Gloria al Señor. Así como estamos en pie, mis amados, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a continuar con el mensaje que dejamos pendiente hace 2 domingos, ¿verdad? Por el motivo de la nieve no habíamos podido estar aquí, el clima ha estado bastante, ¿verdad?, fuerte, pero gracias a Dios que estamos aquí en este día. ¿Cuántos se gozan de estar en casa de Dios? Amén. Es que es tan lindo, hermanos, no es lo mismo, ¿verdad?, quedarse en casa que estar aquí unidos, porque aquí dice la palabra del Señor que Dios envía bendición. Vamos a la carta de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Ahí estábamos, nos quedamos hace 2 semanas. Increíble cómo pasa el tiempo. Efesios capítulo 1, estábamos considerando los versículos del 15 al 23. Amén. Y entonces vamos a leerlo nuevamente, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar con esa palabra tan hermosa, que yo estoy segura que si para mí ha sido de mucha bendición, estoy segura que para usted también. Amén. Capítulo 1, verso 15 al 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tenemos ahí en la pantalla para los que no trajeron su Biblia. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, en este día te doy gracias por la bendición que me das en esta mañana, una vez más, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra nunca vuelve atrás vacía, y que hoy, Señor, tú te has de glorificar de una manera muy especial, Señor. Gracias te damos en esta linda mañana. Permite que tu palabra, Señor, quede en el corazón de cada uno, y por sobre todo, Señor, que tu palabra, como ella misma lo dice, aumente nuestra fe. Gracias, mi Señor. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. Amén. Gócese de estar en la casa del Señor. Bien, mis amados hermanos, hace 2 semanas nos quedamos, ¿verdad?, en este pasaje tan hermoso. Únicamente pude predicarles sobre el primer versículo, pero en este día, con la ayuda de Dios, vamos a avanzar. Amén. Creo que el mensaje fue bastante claro. La palabra del Señor nos instruye, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo se gozaba con la iglesia de Éfeso, porque había oído de esa fe maravillosa que había en la iglesia. Tenían fe. Esas noticias volaron, ¿verdad? Llegaron hasta la prisión, ahí donde estaba el apóstol Pablo, perdón. Entonces esa noticia llegó de la fe que los hermanos tenían, y también del amor que tenían para todos sus hermanos. Entonces en el último mensaje hablábamos que son 2 puntos muy importantes que no deben, 2 cosas que no deben faltar en la vida del creyente, como lo es la fe. Gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos fe en el Señor? ¿Verdad? Gloria a Dios. Tenemos fe, y que no debe faltar el amor por los hermanos.
Amén. Es tan importante, no voy a abundar más en eso, ya que si usted desea puede ver el mensaje, ¿verdad?, que predicamos hace 15 días, ahí lo va a encontrar. Pero vamos a continuar en esta mañana con el verso 16 y dice la palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo da gracias por los hermanos, da gracias a Dios por los hermanos de Éfeso. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios por el hermano que está al lado suyo en esta mañana? Demos gracias a Dios. Le doy gracias porque lo puedo ver aquí, hermano. Le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo lo tocó para venir a la casa de Dios. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, como hermanos en Cristo que nos amamos, debemos de dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Amén. El apóstol Pablo oraba por los hermanos de Éfeso y le daba gracias a Dios porque tenían fe en Cristo y tenían amor para con los hermanos. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no se alegraba de eso? Se alegraba. Como cualquier pastor se alegra, ¿verdad?, de que los hermanos se estén amando unos a otros. Créame, yo me gozo cuando escucho, ¿verdad?, de las cosas que hablan a veces los hermanos. Oye, pastora, fíjese que llamé a fulano que no lo veía. Eso se llama amor. Y eso llena de gozo, ¿verdad? Porque nos hacemos falta los unos a los otros. Y el apóstol Pablo daba gracias a Dios por el amor que ellos tenían. Y recuérdese, mi hermano, que el tener fe y el tener amor es un fundamento en la vida del creyente. Pero eso no es todo. Nosotros podemos ser una iglesia de fe, una iglesia de amor y quedarnos ahí. Pero Dios no quiere eso. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos, ¿verdad?, bendiciones especiales que se encuentran ahí en ese mismo capítulo. No les voy a mencionar, le dejo de tarea que lo lean en el capítulo 1, en los primeros versículos. Las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo se goza porque nuestros hermanos estaban bien en el amor y en la fe. Pero les escribe la carta a los hermanos porque él sentía ese gozo. Veamos lo que dice también en Romanos capítulo 1, verso 8. El apóstol escribe a la iglesia de Roma también y le dice estas palabras: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Imagínese, hermano, qué hermoso que eso se divulgue de la iglesia de Cristo. Pablo se lo dice a Roma, se lo dice también a la iglesia de Éfeso, que se siente gozoso porque la gente están hablando de su fe, gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad?, que hablen así de una iglesia donde hay fe, donde hay amor. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo ora por ellos. Era para que ellos no se conformaran. Escúcheme bien, amada iglesia, en esta mañana. Para que no se conformaran con lo que ya habían alcanzado. Que no se conformaran con ese nivel de amor y de fe que había en la iglesia, porque era hermoso. Era glorioso lo que pasaba en la iglesia. Pero esto era solamente un fundamento, mi amado hermano. Yo quiero en esta mañana, ¿verdad?, animarlo a que pueda hacer usted un autoexamen de su vida. Si en su vida hay fe, si en su vida hay amor, gloria a Dios por eso. Pero hay mucho más que podemos alcanzar en Dios. Y de eso se trata este pasaje bíblico que hemos leído. El apóstol Pablo ora por ellos y le dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Estas gracias, a la vez que agradecía a Dios por la calidad de vida espiritual que había en Éfeso. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto podemos en esta mañana decirle gracias, Señor, por esa calidad espiritual? ¿Podría usted agradecerle a Dios? Gloria a Dios. Analicémoslo. ¿Podría alguien decir gracias a Dios por la fe que hay en el olivar? Gracias a Dios por el amor que hay en el olivar. Analicémoslo. Y pidámosle al Señor
que ese amor se siga manifestando en esta casa. Gloria al Señor. Porque, hermano, no nos podemos estancar. No nos podemos estancar. Recuérdense que cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Comienzan a meterse ahí, ¿verdad? Todo tipo de insectos, de parásitos. Y entonces con el tiempo, eso en vez de dar, ¿verdad? Un buen aroma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Apesta, dice la hermana por ahí. Esto es serio, hermano. Imagínese que usted se estanque. ¿Qué es lo que le va a pasar después? Lo van a ver un poquito así como algo raro, ¿verdad? Jesús dijo que el que cree en Él, que correrían ríos como ríos de agua viva dentro de su ser. No se puede estancar un cristiano. Usted no puede estancarse. Si tiene fe, tiene amor, no se quede ahí. Hay que pasar más adelante. Eso era lo que el apóstol Pablo pedía por la iglesia. El apóstol Pablo ahora era que los hermanos crecieran en el conocimiento. Si vemos el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Si vamos a Efesios capítulo 3, ahí el apóstol Pablo hace una oración muy hermosa. Capítulo 3, te lo di de último, creo. Capítulo 3, verso 6. Mismo de Efesios, allí el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante Dios el Padre, que está en gloria. Lo tenemos ahí, si le damos una vueltecita en la página. Dice el apóstol, le dice a la iglesia: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Estamos en el verso 14 al 16. El ser fortalecidos en el hombre interior, amén, en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos. Y ahí sigue el apóstol. Pero lo que me interesa aquí es la oración que el apóstol hace por la iglesia. Mire, hermano, nosotros estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a pedir solamente lo material. Pero el apóstol Pablo no pide para la iglesia de Éfeso: Señor, dale una casa al hermano Sinforoso, dale un carro al hermano Pedro, dale un carro al hermano Santiago, dale. No. El apóstol está pidiéndole a Dios que les fortalezca espiritualmente. Oígame, hermano, porque si nosotros llegamos a ser fortalecidos en nuestro espíritu, hermano, no va a haber nada que lo deje, que lo haga desviarse del amor a Dios. Porque una casa, un carro, lo material, y esto no me malinterprete, estos son bendiciones, son añadiduras que Dios da. Pero el día que usted se muera no se va a llevar nada. Si tiene suerte le ponen el traje más, el último que compró, el nuevo. Eso sí tiene suerte. Porque cuando nos vamos de esta tierra no nos llevamos nada. Y en esta mañana el propósito es que nosotros podamos diferenciar entre la bendición material y la bendición espiritual, que es muchísimo mayor y muchísimo mejor. Porque la bendición espiritual le va a dar gozo. La bendición espiritual le va a dar paz. La bendición espiritual le va a dar amor, gloria a Dios. Pero una casa no le da gozo y paz y amor y tranquilidad. Está gozoso, está alegre cuando se la entregan y hace el contrato. Pero
a lo largo, down the road, dicen los americanos. Down the road decimos en Guatemala. Ya vienen los problemas, vienen las dificultades. Hay que trabajar duro porque se dañó esto, se dañó el otro. Y entonces le trajo gozo a la casa. Obviamente es necesario, necesitamos de una casa, pero que no sea esa la prioridad. Y lamentablemente los creyentes muchas veces solamente se pide para lo que se necesita. Señor, provéeme un trabajo. Yo te prometo que si tengo trabajo, si me das un trabajo, te prometo que voy a dar la primicia, voy a dar el diezmo. El Señor no quiere que usted le prometa. Dice que cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Y nosotros muchas veces, los hijos de Dios, muchas veces nos movemos solamente en el ámbito material, en las bendiciones materiales. Y las predicaciones son sobre las bendiciones materiales. Siembre hoy que Dios le va a devolver. No le estoy predicando eso. Le estoy predicando lo que la palabra de Dios nos enseña. La preocupación del apóstol Pablo de que la iglesia de Éfeso, de que la iglesia del Olivar sea fortalecida en el hombre interior. Porque si usted se fortalece en el hombre interior, usted va a permanecer fiel. ¿Sabe por qué usted no permanece muchas veces? Usted está un tiempo, se va, regresa, se va y regresa. Y no lo estoy diciendo por nadie en particular o algo personal. No. Es que es así. Pero si usted conoce verdaderamente a Dios, usted va a ser diferente. Usted no se va a apartar del Señor. El apóstol Pablo menciona varias bendiciones. El Señor nos eligió para ser santos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Somos sus hijos. Amén. Nos eligió para ser sus hijos. Nos perdonó. Esto ya lo hemos vivido, ¿verdad que sí? Nos perdonó. Ya no vivimos con culpabilidad. Un creyente no puede vivir con culpabilidad. Nos heredó. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la herencia que hemos recibido? Nos selló con su Espíritu Santo. Eso lo hablamos en el mensaje anterior. Pero ahora en su oración Pablo le pide a Dios que los hermanos puedan conocer a Dios y experimentar el poder de Dios. En el verso 17 del capítulo 1, lo que me llamó más la atención, yo sé que porque con eso lo vamos a tener todo, es el conocimiento de Dios. Me llamó mucho la atención. Ahí habla de espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿De verdad lo conoce? Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Porque muchos saben de Dios, pero no lo conocen. Y queremos en esta mañana, con la ayuda de Dios, que de aquí salgamos edificados en su palabra y que nos autoexaminemos si sabemos de Dios o de verdad lo conocemos. Amén. Dígame un nombre de un famoso, alguien. A ver. Gracias, hermano. El presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos lo conocen? Nosotros usamos la palabra lo conocemos, ¿verdad? Porque lo vemos en televisión, lo vemos en las noticias, sabemos dónde anda, sabemos por allá. Pero nunca hemos estado con él. Y si llegamos con él, ni nos conoce. No nos va a conocer. Sabemos de él. Saber y conocer
Hay una diferencia. Y es lindo que nosotros podamos conocer a Dios. La principal diferencia es que saber se refiere a un conocimiento teórico. A algo, ¿verdad? Así lo conozco, sí lo sé. Y muchas veces conocemos a Dios con teoría. Sí, Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Dios en tal lugar hizo esto. Dios permitió que el mar se abriera. Dios hizo esto. Conocimiento. Sabemos de Él. Sabemos, conocemos sus hechos. Mientras que la diferencia entre saber y conocer es que saber se refiere a conocimientos teóricos, a hechos, a información. Mucha información de Dios. Mucho conocimiento. Gloria al Señor. Pero lo que implica el conocer a Dios es una experiencia, es un contacto personal. Muy diferente a saber de Dios. Porque cuando usted tiene una comunión con Dios, usted lo conoce más. Usted comienza a conocer. Y mire, le voy a decir algo. A Dios lo podemos conocer a través de su bendita, de su santa y su bendita palabra. Aquí está todo lo que queremos conocer de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios a través de su bendita palabra, vamos a saber lo que a Dios le gusta que hagamos y lo que Dios detesta que hagamos. Hermanos, de verdad le digo, esta palabra me ha tocado tanto mi corazón. Porque le digo al Señor, yo quiero conocerte personalmente. Yo no quiero solamente saber que le sirvo a Dios. Yo quiero conocerte cada día más y más. ¿Cuántos le piden eso al Señor en esta mañana? Bendito el nombre del Señor. Conocer a Dios es lo más lindo que nos puede pasar. Gloria al Señor. El apóstol Pablo conoció a Dios, conoció a Cristo, conoció al Señor. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 3, verso del 8 al 11. No sé si tenés la versión, amén, ahí está. Dice el apóstol Pablo en la versión del lenguaje actual. Quise traer esta versión. Todo eso, dice el apóstol, lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer, aleluya. El apóstol era un personaje, era una persona que tenía posición, era una persona, ¿verdad?, que preparada. Pero él dice aquí, todo eso lo considero basura. Mi título de abogado, mi título de esto, que soy profesional en esto, lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte. Oiga esto, qué lindo. No por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarlo. Óigame, qué lindo está esto. Es palabra de Dios. No conocer a Dios, a Cristo, porque cumplimos una ley. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería. No porque cumplo la ley, no porque hago todos los sacrificios, porque hago esto. Yo quiero conocer a Dios porque confío en Cristo. Verso 10 dice la palabra del Señor. Por eso, lo único que deseo. ¿Cuántos desean conocer más a Cristo en esta vida? ¿Cuántos deseamos verdaderamente conocer más a Cristo? No solamente el conocimiento, el saber de Él, pero conocerle personalmente. Porque eso nos trae unos beneficios maravillosos, mi amado hermano. Dice el apóstol Pablo, es decir, dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder
de su resurrección, el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo que fue quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Sufrir como Él sufrió, aún dijo el apóstol, morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Eso era un hecho. Porque esa es la promesa del Señor. Dígale al que está al lado suyo: deseo conocer más a Cristo. Dígaselo. ¿Cuántos lo desean en esta mañana? ¿Cuántos desean conocer a Cristo? Esta palabra que estamos estudiando, el apóstol se la dio a una iglesia. Es para los creyentes. Pero si en esta mañana hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, no ha recibido a Cristo como su Salvador, esta mañana el Señor te invita a que lo hagas. El Señor nos invita a conocerle en esta mañana. Gloria al Señor. Bendito el nombre de mi Padre Celestial. El Dios que debemos conocer está claramente identificado en la palabra de Dios, en su palabra. Ahí lo conocemos. No es un Dios que nos imaginamos. ¿Cuántos se han imaginado cómo es Dios? Fíjese que yo me imaginaba cuando yo era más niña, no voy a decir cuando era chiquita porque me quedé. Yo me imaginaba a Dios blanco, grande, con una cabellera blanca. Me lo imaginaba así, fíjese. Y con una voz fuerte y hasta me daba miedo. No se trata de ese Dios imaginario. No se trata, hermano, de ese Dios hecho por las mentes de hombre, esos dioses hechos de mano, hechos con madera. El Dios que debemos conocer es el Dios que Jesucristo adoró. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios a quien Jesucristo exaltó. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 11, 41. Hermano, porque cuando hablamos de Dios, muchas veces solo decimos Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero hermano, mientras estudiaba esta palabra, yo me gozaba con la grandeza de nuestro Dios, con la bendición que tenemos de tener a un Dios Padre, de tener a Jesucristo su Hijo y de tener al poder del Espíritu Santo. Y que deseamos con todo nuestro corazón que exaltemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando podemos darle la gloria al Señor, a Dios en esta mañana. Dice la palabra del Señor: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿cómo dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire qué hermoso. ¿Cuánto podemos en esta mañana tener fe y decir gracias, Padre, porque has oído mi oración? Gracias, Padre, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, ¿cuántos pueden tener esa fe? Podemos tener esa fe y decirle eso a nuestro Dios. Gracias. Mire, Dios, Jesucristo le está diciendo al Padre, gracias. Bendito el nombre del Señor. El Dios que debemos conocer es el Padre de la gloria, el único Dios verdadero y vivo. Es la suprema inteligencia y el poder del universo, el que creó todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra. Y no solo las creó, pero también puso regla para todo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Oiga, mi hermano, porque a veces pasamos así como desapercibidos. Oh, sí, Dios creó los cielos y la tierra. Oh, wow, qué lindo. Pero hermano, cuando nos ponemos a detenernos en la grandeza de Dios,
en la creación tan perfecta de Dios. Me vino a la mente Job capítulo 38, no lo vamos a leer. Pero ahí en esa conversación de Dios y Job, Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú? Cuando yo formé la tierra, ¿dónde estabas tú? ¿No fui yo el que le dije a la mar: hasta aquí vas a llegar? ¿Usted sabe la fuerza, las olas de ese mar, cómo vienen? Mas sin embargo llegan hasta un lugar. ¿Por qué? Porque Dios puso una regla. Y esa regla no cambia. Pueden haber científicos, puede haber, toda la ciencia se ha aumentado, pero hay cosas que no cambian porque Dios las estableció. ¿Y cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y Dios estableció algo muy lindo: que el que cree en su Hijo será salvo. Eso está garantizado, establecido, y no hay quien lo cambie. Como también estableció a los hombres que mueran. Eso no nos gusta. ¿Cuántos tienen miedo de morirse? ¿Hay alguien que tiene miedo de morirse aquí? Lo que pasa es que no lo quiere decir, pero hay unos que tienen miedo de morirse. Porque saben cómo están con el Señor. Porque está establecido que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la Biblia en Juan 3:16, óigame esto: que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, gloria a Dios. Esto Dios lo dijo y eso así es. Y cuando hablamos de la creación, como le mencionaba en Job 38, léalo, hermano, por favor, allá en su casa. Deje un poquito la televisión, deje las noticias un poco, váyase a Job 38 y mire ahí la grandeza que Dios le dice a Job. Porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Él es todopoderoso, el que es omnipresente, está en todas partes. Y Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Y ese es el Dios de la gloria. Ese es nuestro Padre. Ese es el que nos creó, el que nos formó del polvo de la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos creemos que Dios nos formó del polvo de la tierra? Porque hay unos que creen, ¿verdad?, que vienen de aquella gran explosión, o que del mono, o qué sé yo, de dónde. Pero yo no vengo del mono. Yo sé que allá en el vientre de mi madre, un día Dios me formó, asegurándose que todo fuera tan perfecto. Imagínense ustedes, yo no sé si usted se lo ha imaginado, pero en mi mente tan finita, yo me imagino cuando me formaba en el vientre de mi madre, cuando Dios fue formando mis dedos, cuando Dios formó mis manos, cuando me formó mis pies, cuando me hizo perfecta. ¿Le puede dar gracias a Dios porque usted es normal? Porque nació sano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Es de agradecer a Dios, hermano, porque Dios hizo una obra maravillosa. Yo no sé si usted está agradecido con el Señor, pero es que la palabra del Señor nos lleva a que reflexionemos en lo maravilloso que es Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que se declara que ha puesto su gloria sobre los cielos. Salmo 8:1. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, Señor nuestro, repítalo conmigo, cuán glorioso es tu nombre
Mira, hermano, ahí hay un signo de admiración. A ver, lo puede decir con admiración como lo dijo el salmista. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria. Oh, aleluya. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor en esta mañana? El Dios que debemos conocer es el único Dios vivo y verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dicen al Señor, quiero conocerte? Mire, hermano, a veces decimos conocer a Dios y de verdad estamos lejos de conocerlo. Mire Job cómo era. ¿Cómo era Job? Así caminaba Job, mire. No quería ofender a Dios en nada. Pero ¿qué dice al final de su libro Job? De oídas te había oído. Y muchas veces hay personas que dicen ser creyentes que solamente de oídas han oído al Señor. Y yo le decía, Señor, que esto se termine. Que la iglesia te conozca como tú eres. Porque eso va a traer una diferencia a su vida, hermano. Esto es algo personal, esto no es del montón. El apóstol le dice a la iglesia que no sean creyentes del montón, que a donde va Vicente, ahí va toda la gente. No, que usted tenga una convicción de su Dios, de lo que Dios ha hecho por usted. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en esta mañana? Le servimos a un Dios grande y de poder. Nosotros los creyentes debemos crecer cada día más en el conocimiento de Dios. Hay gente que viene más interesados en la alabanza. A ver quién canta la alabanza hoy, a ver cómo, a ver si se me pega un poco ahí. Hay que alabar a Dios y no me malinterprete. Pero venga interesado por lo que Dios le va a hablar a su vida. Porque eso le va a traer cambios. Hermano, ya no estamos viviendo para estar jugando al evangelio. Hoy soy, mañana no soy. Afírmate en el Señor y verás la gloria de Dios en tu vida. Si crecemos en el conocimiento de Dios, habrá un espíritu de sabiduría. Oh, gloria a Dios. Y no me salté la otra parte del versículo. Habrá espíritu de sabiduría. Otra de las bendiciones que recibimos a través de Jesucristo. A través de Cristo recibimos esa bendición. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Por qué no lo leemos todo? Porque están muy calladitos. A ver, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Hay una versión que dice sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuánto estamos edificando nuestra casa sobre la roca? Jesús dijo, el que edifica sobre mí, porque es a través de él que tenemos todo esto. A través de Jesucristo tenemos estas bendiciones. Colosenses capítulo 2 verso 3 dice la palabra del Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo. En Él tenemos todo. Y mira, veamos el verso, continuamos con el siguiente versículo, porque hermano, es hermoso que nosotros podamos tener la sabiduría y el conocimiento de Dios. Si tenemos conocimiento de Dios, vamos a tener sabiduría, vamos a tener revelación de parte de Dios a través de su bendita palabra. Y no nos va a faltar nada. Y no nos va a engañar nadie.
Pero la base principal es conocer a Dios. ¿Cuántos podemos decirle gracias, Señor, porque te conozco? No diga como Job, de oídas te había oído, no. Que hoy usted pueda decir, conozco al Dios de poder. Bendito el nombre del Señor. Volvemos a los versos que estamos en esta mañana considerando. Gloria al Señor, capítulo 1 de Efesios, ya lo perdí. Pero sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Esta es una oración del apóstol Pablo. Todo este pasaje que leímos, ¿verdad? Va de la mano, tiene una secuencia. El apóstol le está pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé revelación. La revelación viene por la palabra de Dios. No estamos hablando de otro tipo de revelación. Estamos hablando de la revelación que está aquí en la palabra de Dios, porque a través de ella usted puede conocer a Dios. Porque tenemos que tener cuidado, porque hay muchos que andan diciendo Dios me reveló, pero son cosas que no están en la palabra. Y déjeme decirle algo. El Espíritu Santo nunca va a revelar algo que esté contra la palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Importantísimo conocer la palabra de Dios. Y que las revelaciones que Dios da, porque no estoy diciendo, no estoy en contra de eso, porque Dios puede revelar, porque el Espíritu Santo puede revelar algo. Gloria al Señor. Creo en la revelación que puede dar el Espíritu Santo hoy en día. Pero la revelación más confiable es lo que está aquí. Aquí está. Confíe en esta palabra. Lamentablemente, muchos creyentes andan detrás de revelaciones humanas. Y que te digan, mira, yo puedo ver, Dios me está revelando que te va a dar una casa. Dios me está revelando que te va a dar un negocio. Dios me está revelando, y eso le encanta a la gente, y mira, y pasan volando al altar. Les encanta. Digan, ¿a quién no le gusta que le diga que le va a ir bien? A todos. Y como no conocen la palabra, los engañan. ¿Cuántos hay que han convertido el evangelio en un negocio? Pero hoy Dios te está hablando por su palabra. Y espero que esta palabra quede en tu corazón. Que usted se puede interesar en conocer más al Señor. Porque aquí en estos versos que el apóstol Pablo está diciendo, que él está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hemos salido de las tinieblas. Usted no anda a tienda. Usted puede ver el camino porque Cristo le abrió sus ojos del entendimiento. Y ahora entiende el amor de Dios. ¿Cuántos entienden ese amor de Dios que es tan hermoso para nosotros? ¿Y cuál es la esperanza? Mire, hermano, usted tiene una esperanza tremenda. ¿Cuántos tenemos esperanza en el Señor? En una ocasión se visitó a una persona que le habían diagnosticado cáncer. Y cuando a estas personas se les diagnostica cáncer, lo primero que viene a la mente es la muerte, ¿verdad que sí? Cáncer es ver la muerte. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Entonces, cuando a esta persona se le visitó, óigame, hermano, créame, salí de ahí sorprendida. Porque yo esperaba ver a aquella persona llorando en miseria. Pero ¿sabe? Aquella persona tenía una paz. No tenía temor a morirse. No tenía miedo a morirse. Y las palabras de ella eran, hermana Olguita,
Mire que Jesucristo me ha dado una paz. ¿Así? A los pocos días ella partió con el Señor. Pero mi punto es, la paz que Cristo te puede dar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una esperanza. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica les dijo: hermanos, ustedes no son como los que no tienen esperanza. ¿Cuántos han estado en un velorio de un creyente? ¿Y cuántos han estado en el velorio de un no creyente? Unos alaridos, hermano, porque se fue sin Dios y sin esperanza. Si tú no tienes a Cristo en esta mañana, arréglese, dígale a Dios: te recibo como mi Salvador, porque el que cree en Jesucristo será salvo. Y dice que no muere sino pasa de muerte a vida. Entonces la esperanza de nosotros es que si nos morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Y aquella hermanita tenía una paz, una tranquilidad tremenda. Esa es la vida del creyente. Mi hermano, no tener miedo a la muerte. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir, eso es ganancia. Podemos tener esa esperanza. Mi hermano, la vida del creyente es maravillosa. El apóstol Pablo, ya voy a ir terminando. El apóstol Pablo dice en el verso 19: la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su poder. Es la supereminente, es grandísima, grandísimo el poder. Algo superlativo, va, grandísimo. El poder de Dios para con nosotros. El poder del Señor. Dice ese poder que en el verso 29 dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Miren qué poder, hermano. El único que tiene poder para dar vida. El único que tiene poder para crear las cosas. El que tiene poder para crear en ti un órgano nuevo. La ciencia no lo puede hacer, pero Él es tu creador. Él fue el que te formó. ¿Sabe cómo tú estás? Aleluya. Es un poder sobrenatural. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Cristo murió, claro, pero también resucitó triunfante de aquella tumba, venciendo la muerte, venciendo los demonios, venciendo las potestades. Dice la palabra del Señor: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo, no solo en este siglo, sino en el venidero. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Y sigue diciendo: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Cristo que nos dio salvación. ¿Cuántos en esta mañana podemos darle gracias a Dios? Tenemos a un Dios grande, a un Dios omnipotente, a un Dios todopoderoso, a un Dios omnisciente, a un Dios que lo conoce todo. ¿Usted piensa que nadie sabe de usted?
lo que usted hace allá atrás. Dios te conoce. Y cuando conocemos a Dios, nosotros vamos a cambiar. Conocer a Dios te cambia. Es que se conoce, hermano. El que tiene a Dios huele a Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. Póngase de pie en esta mañana. Le servimos a un Dios de poder, a un Cristo maravilloso. Nuestro Dios es grande, grande, grande. El altar está abierto. Si alguien quiere venir a reconciliarse con el Señor, recuérdese que nuestro Dios es poderoso. Job no acababa de comprender la grandeza de Dios. Quiera Dios que en esta mañana nosotros podamos decirle al Señor: quiero conocerte de verdad. Quiero tener una relación contigo. Quiero ser diferente. Porque conocer a Dios te transforma. Conocer a Dios te hace una persona diferente. Conocer a Dios te hace hacer las cosas que a Dios le gusta y detestar lo que Dios detesta. Nuestro Dios es grande. ¿Cuántos pueden reconocer que grande es nuestro Dios? Cuán grande es nuestro